cada uno de nosotros. Dios bendiga a las personas que nos están viendo. Les saluda el pastor David, Ministerio Palabra de Restauración 45 Norte. Mi pastor general es Jesús y María Lemus. Amén. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Hay algo que tocó mi corazón, mi espíritu en esta mañana, en este día, y es una exigencia, una demanda de parte de Dios para nosotros. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿cómo? Prosperidad. Amén. Hasta ahí lo vamos a llegar. Aleluya. Usted puede tomarse asiento, siéntese cómodo, abróchese los cinturones, porque vamos a escuchar palabra de Jehová. Me llamó la atención esa palabra, porque yo me preguntaba en el Señor en este día: ¿qué pide el Señor de nosotros? Muchos de nosotros tal vez ya sabemos que tiene que haber una entrega total en nuestra vida. Ahí en esos versículos que el Señor le está demandando, porque Dios en el capítulo 10 nosotros miramos que Él hace un pacto renovado con su pueblo y le habla al pueblo, pero luego en ese versículo 12 el Señor pone una demanda. ¿Sabe lo que es una demanda? Una demanda es estar prácticamente ante un juicio o ante un juez y ser demandado o estar delante de un juez por algo que nosotros tenemos que dar. Yo recuerdo una vez cuando hubo un proceso en mi vida en el cual sucedió eso. Uno se siente de arriba para abajo, uno empieza a sentir nervios en el cuerpo de uno. Por ejemplo, usted cuando le ponen un ticket, la ciudad, cuando usted contrata un abogado, la ciudad, su abogado pelea con la ciudad para quitarle ese ticket. La ciudad demanda su vida a que usted tiene que pagar un ticket, ya sea por speed limit o lo que sea, pero tiene que dar ese dinero. Pero su abogado lo defiende y su abogado dice: no, él no tiene que pagar nada. Pero en el momento que usted va a la corte, y si en la corte ya decretaron algo que usted tiene que pagar, en esa demanda en la corte lo van a hacer pagar lo que usted tenga que pagar. El Señor en otra traducción dice: ahora, ¿qué pide el Señor su Dios para la vida suya? Para usted que es pueblo de Dios. Esa palabra fue escrita para Israel, que era el pueblo de Dios. Pero acuérdese que en este tiempo usted y yo venimos a ser pueblo escogido de Dios, como lo pronuncia el apóstol Pedro, que nosotros somos una nación santa, somos pueblo inquirido por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero al venir a ser pueblo de Dios, no solamente nos hace que nosotros vengamos a estar sentados en una silla y solamente venir y irnos, como yo siempre predico y siempre digo, igualmente para la casa. No, hay una demanda de parte de Dios. El Señor quiere que tú empieces a sacar eso que Dios mismo ha puesto dentro de ti. Eso que tú traes para el Señor. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, no crea que solamente venimos a recibir. No, hay una demanda al venir a este lugar. Hay una demanda número uno, que tú no tienes que dejar de congregarte por absolutamente nada del mundo, porque la palabra dice: no como muchos que se dejaron y se enfriaron, no dejando de congregarse. Yo siempre he dicho esto, y algo que tenemos que tener una precaución en nuestra vida es que cuando nosotros nos oponemos a la demanda de Dios, nosotros empezamos a agarrar frialdad en nuestra vida. Las cosas de Dios ya no nos interesan. Mientras yo estaba atrás, lloraba y le decía al Señor: yo no es que quiera ser mejor que la otra iglesia o que las otras iglesias que están alrededor,
¿sabe qué? Yo no quiero ser mejor que otras iglesias. No, yo simple y sencillamente quiero ser la iglesia que Cristo quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque esto no es competencia. Y de ahí surge una demanda. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu esa demanda en nuestra vida. Yo no quiero ser mejor que las otras iglesias. No, yo quiero ser la iglesia que Cristo dice que yo tengo que ser. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios es para la vida nuestra. Oiga bien la palabra del Señor. El Señor empieza y pide 5 cosas. Pide 5 cosas. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Lo que menos vemos en este tiempo es el temor de Dios. Porque si en tu vida hubiera un temor reverente al Señor, tú no harías las cosas que tú quieres hacer. Tú harías las cosas que Dios te ha mandado hacer. Pero cuando el temor de Dios se pierde todo. Se pierde el respeto al Señor. Por eso es que hoy en día nosotros vemos que hay muchos lugares que parecen clubes sociales. ¿Por qué? Porque ha llegado lo que el Señor habla ahí. Se perdió el temor de Él. Si hay algo que yo pienso siempre cuando yo voy a predicar, hermano, yo toda la vida camino meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo fácil venir y pegarle una media enjabonada y que usted se vaya. No, usted tengo que enjabonarlo bien y lavarlo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es una demanda que usted tiene que irse limpio a través de la palabra de Dios de este lugar. Cuando yo hablo acerca de la juventud, mire, yo me puse a analizar y digo yo, bueno, la palabra de Dios no es para viejos ni para jóvenes. Es para todo mundo. No hay algo específico que me mencione aquí para los ancianos o para los viejos. No, es palabra de Dios como para niños, para grandes y para adultos. La misma palabra. ¿Por qué? Porque en aquel día no te va a juzgar otra palabra, sino la palabra de Dios. Cuando yo hablo y predico con jóvenes, yo sé las luchas, yo sé cuál, porque estamos en un culto de jóvenes. Yo sé las luchas y yo he hablado de eso y yo sé todo eso. Pero también sé algo, que también de joven me he parado en la palabra de Dios y he visto la mano de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque no hay pecado juvenil ni pecado viejo, o pecado de anciano, como usted le quiera llamar, o pecado de adulto. El mismo pecado es igual. El mismo veneno llamado pecado es el que mata el alma del ser humano. Y cuando hablamos del temor de Dios, la juventud tiene que empezar a tomar ese temor. ¿Para qué? Para empezar a crecer espiritualmente y empezar a desarrollarse en su vida. Si hay algo que Dios me ha puesto en el corazón desde que empecé la juventud, es que tiene que haber un temor en el corazón de uno, un temor a fallarle a Dios, un temor reverente. ¿Sabe lo que significa eso? Debemos de honrar. El temor significa honrar al Señor. ¿Y cómo nosotros podemos honrar al Señor? Obedeciendo la palabra de Él. Cuando nosotros desobedecemos esa palabra, empiezan ahí la falta de temor, la falta de reverencia, la falta de honra a nuestro Padre Celestial. Hermano, yo no necesito traer algo para los jóvenes para entretenerlos. Yo no necesito traer algo para llamar a ti que eres joven. Existen, como el Señor usó el pan y los peces. Existen estrategias. Pero para meter a un joven con Dios no existe una estrategia. Existe oración, ayuno, búsqueda del Señor. Para meter al Señor con Dios existe el temor del Señor. ¿Por qué?
Porque cuando el corazón del ser humano, del hombre, del joven, de lo que sea, agarra el temor de Dios, se forma en una persona obediente al Señor. ¿Por qué? Porque teme fallarle a Dios, teme fallar a la palabra de Dios. Hoy en día, cuando el temor se pierde, por eso la gente que usted a veces evangelizamos afuera, dicen: yo un día era cristiano, ¿y qué fue lo que pasó? No me salí de la iglesia. Y ahora usted ve la vida de ellos, no solamente hablando de la vida que es una vida de destrucción, sino hablando de la vida de ellos que es falta de temor. Antes ellos, cuando estaban en la iglesia, ellos adoraban y cantaban, pero ahora vaya a ver a todos esos impíos, a todas esas personas que han dejado la palabra, que han dejado la iglesia. El vocabulario de ellos ya no es alabanza. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. El vocabulario de ellos son malas palabras. Vaya, mírelos en este tiempo. ¿Qué es lo que ellos andan tomando? ¿Qué es lo que ellos andan haciendo? ¿A causa de qué? De que el temor se perdió. El Señor te demanda, iglesia, en esta noche, y te dice: tú tienes que temerme, tú tienes que obedecer mi palabra. Tú tienes que, en su corazón, hermano, tiene que entrar un temor reverente a la palabra, un temor reverente a cumplir los estatutos del Señor. Todo mundo es fuerte cuando se olvida de Dios. Yo a veces venimos a analizar y vemos jóvenes que andan con el cigarro y delante de uno están fumando, o que andan con la cerveza en la mano, y cuando uno los está evangelizando, ellos se creen, olvídese, la última Coca-Cola del desierto. Los que andan en las pandillas, que andan pistola, ellos se creen los más machos. Y yo dije esto la vez pasada: ¿sabe hasta cuándo esas personas se creen hombres de verdad? Hasta que los agarran tres y los meten en un carro y los llevan a un monte. Y cuando están a punto de matarlos, empiezan a llorar como niños. Empiezan a decir: no era yo. Pero cuando andan sueltos y cuando andan ahí, olvídese, son los más fuertes. La causa número uno en la vida de toda persona es la falta de temor. Cuando usted no teme a Dios, como un juez, la parábola del juez injusto dijo: yo no temo a Dios ni temo a hombre. Pero el Señor manda una demanda hacia nuestra vida como cristiano. Es por eso que la vida suya, y usted ya no puede ser igual a la gente del mundo. Usted ya no puede ser igual a las personas que están allá afuera. Hay gente que vive enfiestada todos los fines de semana. Usted no puede vivir enfiestado los fines de semana. Usted tiene un lugar donde usted tiene que venir a congregarse y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es una demanda de parte de Dios que Dios le ha puesto en el corazón suyo. Es una demanda que usted tiene que cumplir. Usted no puede andar de arriba para abajo cuando ya es el tiempo del culto, del servicio. ¿Por qué? Porque el mismo temor que usted tiene, ese temor lo va a hacer que usted esté sentado en este lugar. ¿Sabe cómo prueba usted que tiene temor de Dios? Cuando en su casa empieza a ver la televisión y a usted no le ofende ver esas novelas. Cuando usted ya no le ofende ver esas novelas, cuando usted ya no le ofende estar en el trabajo y estarse burlando de chistes obscenos. Allí el temor se ha ido. Cuando usted se ríe, o cuando usted va en un lugar y empieza a cantar o a estar con música mundana, cuando usted empieza a hacer todo eso, ahí se da cuenta que el temor ya no está de Dios, aunque esté sentado en este lugar. Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque el temor te lleva a una reverencia a Dios, a saber de que tú no puedes fallarle a Él. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo: todo pecado, sea grande o pequeño, tiene su consecuencia. El pecado grande abre puertas, el chiquito también.
Todo pecado que usted está cometiendo por falta de temor abre puertas. Y hoy en día la gente a veces se queja: Señor, pero si yo he estado en tu iglesia, Señor, si has estado sentado en la iglesia, pero no has tenido temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás en la iglesia eres una cosa y cuando estás afuera sos otra. O cuando estás en lo oculto de tu casa eres otra persona. Entonces lo que tú has sembrado cuando tú estás allá lo vas a cosechar en tu vida. Es por eso que el pecado lo único que trae, como hablaba el día de ayer, es destrucción a la vida del ser humano. Cuando se habla, hermano, yo le voy a decir algo: tal vez estos mensajes no le gustan a muchos, tal vez estos mensajes no sacan muchos likes, tal vez estos mensajes no ponen mucho me gusta. ¿Sabe por qué? Porque a la gente lo que menos le agrada es que le hablen del pecado. Dos cosas habló el Señor: del reino de los cielos, y habló del infierno. En el Nuevo Testamento es mencionado muchas veces la palabra infierno. Tanto así que Dios tuvo un énfasis en lo que es el infierno, un énfasis tremendo, que nunca se escuchó hablar de eso en el Antiguo Testamento. Jesús sacó una parábola y empezó a hablar de un rico y de un pobre. Oiga, en el Antiguo Testamento solo hablaba de fuego, de heno, de Abadón, del Seol. De eso se hablaba, ese es el infierno, lo mismo. Y el Señor Jesucristo viene y desenmascara, podemos decir, la verdad del infierno. Cuando el Señor Jesucristo hablaba del reino de los cielos y hablaba de la batalla celestial en este lugar, el Dios de gloria empezó a hablar de ese reino y todo el mundo: wow, qué lindo. Pero luego el Señor empezó y habló de esa parábola, porque hay mucha gente que yo, el mismo Espíritu me decía, hay mucha gente que se le ha olvidado que hay un infierno, porque hoy es lo que menos se predica, que hay un infierno. Y eso tiene que ver mucho con el temor. Si usted, porque la gente dice: no, qué infierno, o sea, aquí es el infierno, dice mucho. Y yo le voy a decir algo: el mayor dolor, escúcheme bien, lo más doloroso que hay aquí en la tierra no se compara a lo más leve que existe en el infierno. Cuando el Señor saca esa parábola, que no es un cuento ni una leyenda, es algo que sucedió. Un rico y Lázaro, y no me iba por este camino, pero el Espíritu me lleva por este lado, donde hay un rico y hay un pobre. Y dice que el rico tenía todos los banquetes, porque la gente hasta para eso son durísimos. La gente que gana bien o que tiene dinero: esto es mío, esto es mío, esto es para mí. Esto es aquí, esto no doy diezmo, no doy nada, esto es mío. Ahí está la avaricia, ahí está el corazón de la gente. Había un pobre afuera que ni las migajas podía agarrar. Él solo veía cómo caían. Él estaba allá afuera, él estaba cubierto de una sarna, dice la palabra. Llegó un momento donde de repente dice que murieron los dos. La Biblia dice que es una parábola. El Señor usaba cosas reales para hablarle a la gente, contada en parábolas. La semilla de mostaza, todas esas parábolas son reales. Dios, Jesús, es Dios que conocía todo. Él es el creador de todo, del mismo infierno, Él lo creó. Él sabía eso. Y habla esa parábola cuando de repente dice que los dos murieron, los dos fueron a dar abajo. Uno fue a dar al Seol o al infierno, abrió sus ojos y dijo: wow, estoy en una llama que arde y que me quema. Y el otro abrió los ojos en el seno o en los brazos del padre Abraham. Cuando de repente ellos abrieron, dice que uno empezó a ver, el rico empezó a ver aquel pobre, aquel miserable, aquella persona que estaba a la puerta de donde él comía, aquella persona que tal vez él mismo le dijo a los soldados: vayan, echen, o a los guardias de él, o qué sé yo, a los siervos le dijo: vayan, quítenme ese que está ahí porque anda todo llagado, qué sé yo. La Biblia no dice, pero hay que especular.
La cosa fue cuando lo vio allá y se vio él atormentándose. Porque la vida real que usted lleva no es la vida que usted está aquí. ¿Por qué? Porque esta vida es corta. Escúcheme bien. Usted hoy está joven y eso no le impide que mañana amanezca muerto o muerta. ¿Cuántos jóvenes están muriendo hoy en día? En Nueva York hace una temporada mataron a uno, lo confundieron, lo agarraron, le metieron no sé cuántas puñaladas. ¿Era para él? No, no era para él. Era para otro. Pero lo confundieron y lo agarraron a él. Eso no importa la juventud. De repente tú sales a la puerta de tu casa, estiras la mano y una bala perdida te pegó en el mero 100. Te fuiste. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Nadie tiene la vida asegurada y de repente uno cree en esa tierra que tiene todo seguro, pero luego viene con la falta de temor al infierno. La falta de reverencia, la falta de estar comprometido en la obra. Y va a ver ahí qué es lo que Dios le dice más adelante si termino este mensaje. Porque Dios le habla de un servicio. Yo demando el servicio tuyo. O sea, el Señor, no yo, hablándote de parte de Dios. Cuando el hombre se levanta del infierno, mira eso y le dice: Padre Abraham. Vamos a decirlo así, los dos estaban en la misma iglesia. ¿Cómo así? Los dos eran de Israel. Los dos estaban ahí en el mismo pueblo, los dos eran de lo mismo. O sea, los dos estaban ahí. Pero uno tenía temor y el otro no tenía. El otro tenía poder en sus riquezas. Mándalo. Cuando él no le dio nada a ese hombre que estaba afuera, le está pidiendo al padre Abraham que mande a ese hombre que tal vez antes él no lo quería ni ver. Que tal vez él decía: quítenlo de ahí, porque apesta. O sea, era una pudrición que cubría a ese hombre, una sarna, imagínense. Antes no lo quería ver, pero en ese momento quería que ese hombre que estaba del otro lado, por donde estaba Abraham, donde lo tenía Abraham, quería que mojara la punta de su yema y la fuera a poner en su boca. Escuche bien. Al que no quería, cuando él se dio cuenta donde él abrió sus ojos, ahí es donde él quería hasta abrazar a ese hombre. ¿Qué iba a ganar en medio de un fuego, en medio de una temperatura? Si aquí usted, cuando anda trabajando, cuando uno está afuera trabajando y le pega ese sol, usted agarra un galón de agua y se lo toma entero. Imagínese el infierno. Quería que le mojara la punta de su mano en agua, de su dedo. Y el Señor dijo: no, hay una cima, hay una separación donde ustedes no pueden venir acá y donde nosotros no podemos ir allá tampoco. Vino ese hombre y dijo: ¿sabes qué? Ve a hablarles, o dame la oportunidad de hablarle a mi familia para que no vengan a dar a este lugar. Y el padre Abraham le dijo: ¿sabes qué? Ni aunque uno de aquí resucitara un muerto, que resucitara y fuera y les dijera, no creerían. ¿Cuánta gente hoy no cree en el infierno, aunque usted se los platique, se los diga y se lo hable por medio de la palabra? Aunque usted muera y vuelva a resucitar, no van a creerle. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Pero hay algo que la palabra nos da, y que es por medio de esa palabra que nosotros podemos obtener lo que se llama la salvación y el temor de Dios y la demanda del temor. Y eso es lo que el padre Abraham le dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa Moisés y los profetas? Significaba todo el Antiguo Testamento, significaba toda esta palabra. Allá tienen la palabra de Moisés, que son el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y le dijo: y también tienen a los profetas. ¿Cuáles? Los otros profetas, Isaías, Jeremías y todos los demás. El Señor le dijo, Abraham le dijo: allá tienen la palabra de Dios. Ahora, el que no crea, como dijo el varón, el que no cree va a ser. El que no cree va a ser. No va a ser condenado. Ya está condenado.
Hey. Hello. Voy a dar una enseñanza, estoy enseñando hoy. Los gritos son buenos cuando hay evangelismo, cuando es evangelístico. Pero si usted quiere fundamentar, si quiere echar raíces y quiere dar fruto, es enseñanza. Imagínese. El Señor dijo, ¿va a ser condenado en el día final? No. El que no cree está bajo condenación. Ya está condenado el que rehúsa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y que el problema de esto es que mucha gente dice, sí, yo creo. La Biblia dice, los demonios creen, y no solamente creen, sino que tiemblan al nombre de Jesús. Usted no solamente necesita creer, usted necesita obedecer. ¿Y qué es obedecer? Es entrar en el temor de la palabra de Dios para poder encaminarnos según ella. Temor, diga conmigo, temor. Eso es lo que usted necesita. Cuando usted se da cuenta de que el infierno, que las llamas son reales, que usted puede morir un día y usted no está preparado, es ahí donde entra el temor. Y no solamente el temor de ir al infierno, sino el temor de obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande para no ir a ese lugar. Jesús, el Dios eterno, el Cristo de la gloria, habló de eso. El infierno. La gente por causa de temor va ahí. Y luego dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Hermano, Isaías dice que hay un camino y hay una calzada. Que usted, por muy torpe, así lo dice la palabra, por muy torpe que sea, no se tiene que apartar de ese camino. Dice, por muy torpe que sea, si no se aparta de ese camino, como dicen en Honduras, no hay falla. No hay falla. Pero si usted se aparta de ese camino, entonces le toca lo siguiente. Es por eso que el Señor ha dejado un camino. ¿Y cuál es ese camino? La Biblia dice, Jesús se paró y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es ese camino? El camino es Jesús, pero no solamente decir Jesús. ¿Por qué? Porque cuando decimos Jesús solamente no ocurre nada, no va a pasar nada. Pero el camino, cuando lo tomamos y cuando caminamos sobre él, es que tiene eficacia en tu vida. Usted no puede cambiar por su propio razonamiento. Usted no puede cambiar por su propia mentalidad. Usted no puede cambiar porque le dijeron algo bonito. No, usted no va a cambiar así. Usted va a cambiar, ¿sabe por qué? Porque usted le abre el corazón al Señor y el Espíritu Santo va a entrar en usted. Es ahí donde usted va a tener temor. Va a tener temor de Dios. Va a saber cómo conducirse en este camino. Ese camino no es fácil. El Señor dijo. El Señor lo dijo. Vamos a sufrir por causa del evangelio. Hermano, nosotros aquí estamos en la gloria. Usted tiene carro. Usted tiene trabajo. Usted tiene vivienda. Hace 3 días estaba leyendo una noticia en la cual encarcelaron a un pastor nuevamente en Irán. Lo golpearon, mataron a un hijo de él, o le pegaron un disparo a un niño, familia de él. Usted y yo no tenemos impedimento para adorar a Dios. Y hay mucha gente, hermano, que a pesar de no tener impedimento por la ley de adorar a Dios, se quedan en sus casas, se quedan viendo la novela, se quedan en su casa durmiendo porque siempre vienen cansados. No todos dicen amén. Se quedan. A ese hombre lo fueron a agarrar, lo empezaron a golpear, mataron o le dispararon a un niño. Lo llevaron, lo encarcelaron, y no lo encarcelaron en una cárcel como esta con aire acondicionado, no, lo encarcelaron en la peor cárcel de todo Irán. Léanlo, busquen la noticia. En la cárcel de máxima seguridad, donde meten los violadores, donde meten los que han matado, los asesinos, donde meten a la gente más mala.
Y usted no tiene impedimento. Mire, hoy por esa lluvia que pegó ahorita en la tarde, varios no vinieron. Por la lluvia. Imagínense. ¿Qué será si en este último tiempo se levanta una persecución? El que no está firme en el Señor y no tiene temor de Dios, no le interesa nada. Ahora yo lo voy a llevar al segundo punto para ir encaminando un poquito más. Que andes en todos sus caminos. Y luego le dice el 3, que lo ames. Que ames. Y que lo ames. Después vamos a dejar el que sirvas. Primero dice que lo ames. Hermanos, si hay algo que usted tiene que tener en primer lugar, eso se llama Dios. En primer lugar en su vida tiene que ocuparlo Dios. El amor de su vida tiene que ser Dios. El amor de toda su vida tiene que ser Jesús. Porque cuando nosotros sustituimos el amor de Dios por otro amor, hermano, por eso es que la gente o los jóvenes mendigan amor y andan mendigando. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor verdadero, porque no se han entregado al Padre de la gloria. Pero cuando tú conoces que el amor de Dios está en tu corazón, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, vamos a saltar muros, vamos a vencer ejércitos, vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo puede todo. Que lo ames. Si hay gente que le preguntan, ¿y usted ama a Dios? Uy, yo lo amo. ¿Y cuántos mandamientos obedece? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero amor? Jesús lo dijo claramente. Imagínense que Jehová le da al pueblo de él una demanda. Es una demanda. En su trabajo tienen una demanda, ¿sí o no? ¿A qué horas tiene que estar en su trabajo? A la hora que usted tiene que estar, a las 7, qué sé yo. Es una demanda. Y si usted no llega a esa hora, ¿qué le pasa? Usted tiene 3 fallas y lo primero que le dicen es: zafuca, como dice en Honduras, záfese, váyase, no lo queremos. ¿Por qué? Porque usted estuvo 3 veces tarde en su trabajo. Hay una demanda. Y yo leí un post y decía: si en su trabajo llega completo, no llega tarde, y si llega tarde lo corren. Y cuando usted viene a la casa de Dios y no tiene un horario y siempre tarde. Yo digo los que se quedan en casa, ¿va? Los que tienen trabajo, claramente salen corriendo, se cambian, se visten y se vienen. No se preocupe, déjela pasar para el que se queda durmiendo en la casa. Si usted en su trabajo llega a la hora que es y sabe que si llega tarde lo corren, ¿cuánto más en el reino de los cielos? Hay una demanda en que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Es más, el Señor dijo algo tan tremendo y dijo que ese era el primer mandamiento. Escúchelo bien, ¿cuántos están aquí hoy? Eso lo dijo el Señor y dijo: ese es el primero, ese es el primero. Dijo: amarás a Jehová con todo tu corazón, menciona primero. Y después dice: con toda tu mente, con todo lo que hay acá y con todo lo que pienses, tienes que amar a Dios. Con todo, es por eso que hay que sacar lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, para poner el primer lugar a Dios en nuestro corazón. El Señor demanda y te dice: tú tienes que ponerme en primer lugar. Hay cosas a veces que nos quitan la mirada a nosotros. Hay cosas a veces que nosotros nos desviamos. Pero cuando hay amor por Dios, hermano, yo no digo que a veces no somos perfectos. A veces nosotros fallamos en otras cosas, ponemos a Dios, a otras cosas en primer lugar. Pero cuando está ese amor por Dios, ahí, ¿sabes qué? Cuando tú pones otras cosas, empiezas a sentir un vacío dentro de ti. Empiezas a ver que el lugar donde estás no es tu lugar. Empiezas a ver que lo que tú estás haciendo no es
lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque allá adentro el primer lugar lo ocupa el Cristo de la gloria. Y empiezas a desesperarte. Empiezas a ver que no es eso lo que corresponde a tu vida. Y empiezas nuevamente a poner a Dios en primer lugar. Si Dios no ocupa su primer lugar o el primer lugar en su corazón, usted lo que tiene es un ídolo. Todo lo que quita a Dios del primer lugar es un ídolo. Cuando Israel sacaba el arca, o sea, cuando Israel dejaban de servir al Señor, iban en pos de otros dioses, ¿sabe lo que hacían ellos? En los lugares más altos de Israel, en los montes, ponían las estatuas, ponían a los dioses, a los baales, y ese era el que ocupaba el primer lugar en la vida de ellos, los ídolos, los otros dioses, y olvidaban a Jehová. Pero no lo olvidaban, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que les llegaba una crisis, hasta que les llegaba un problema. Porque así son los seres humanos. Mientras todo está bien, se olvidan hasta de Dios, ponen otras cosas ahí en primer lugar. Pero cuando viene el golpe y empieza a irles mal, lo primero que se acuerdan es lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Y es ahí entonces donde empiezan nuevamente a buscar de Dios. Pero nosotros, en realidad, nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu trabajo tú tienes que amar a Dios. Sobre tu casa tú tienes que amar a Dios. Sobre el dinero tú tienes que amar a Dios. Sobre tu pertenencia tú tienes que amar a Dios. Sobre tus hijos tú tienes que amar a Dios. Sobre tu esposo tú tienes que amar a Dios. Sobre todo tienes que amar a Dios. Esa es la demanda que Dios dice. Pero lo que te estoy diciendo, cuando yo te hablo de ese amor, no te estoy diciendo que eso te va a separar de tu familia, porque no es eso lo que Dios busca. Dios no busca separaciones. No, Dios busca que tú le des el primer lugar, más bien para tener una unidad y una cobertura en tu hogar. Número 3. Dice, y sirvas con todo tu corazón. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escúcheme este último punto, porque hasta ahí lo vamos a dejar. Hermano, ¿a qué te llamó Dios cuando tú estás en un ministerio, en una iglesia? Cuando tú tienes temor, cuando tú tienes amor por Dios, ¿qué Dios es que te demanda? Dios no te demanda que tú te quedes sentado en ese lugar. Dios nunca ha querido el castigo para nosotros, pero por causa de nosotros poner otras cosas en primer lugar. Porque hay gente que es buena para servir a los patrones terrenales, porque tienen un sueldo. Pero más que un sueldo en esa tierra, ¿sabe lo que Dios le ha dado a usted? Más que un dinerito o algo que perece, Dios le ha dado la salud. Usted no se levanta de su cama si Dios no le da salud. Hello, escúcheme bien. Usted no se levanta de ese lugar si Dios no le da salud. ¿Y por qué entonces, ahora razonando, a dónde está entonces el amor? ¿A dónde está el deseo de Dios? Y el Señor demanda que nosotros la amemos, pero que también dice, sirvamos con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuche. Si usted sirve más a la gente del mundo, usted sirve más a los patrones, usted sirve más a otra gente, usted sirve más a cualquiera, pero menos a Dios. Hello. Se me ven calladitos hoy. No, esta palabra el Señor me la puso en el corazón y es una realidad. Dice, wow, que sirvamos a Dios. Por eso es que a los líderes yo los pongo a servir, porque yo no quiero líderes haraganes. Número 1, ellos tienen que saber que le están sirviendo a Dios. No es al hombre, no es a mí, es a Dios. El Señor trae una demanda y dice, hey, tienes que servirme.
Lo primordial que está en la vida de una persona que está enamorada de Dios es el servicio del Señor. Hermano, cuando yo comenzaba o todavía hasta el día de hoy, usted me ve, yo ando involucrado, yo ando agarrando una escoba, yo ando, aunque sea el pastor, pero es el servicio y no solamente eso, sino más que todo el servirte la palabra de Dios a ti. Soy ese mesero que trae el pan del cielo para dártelo a ti. Eso se llama servicio también. Dar no solamente mi vida, sino mi familia entera. Mi familia entera en servicio. Que veces que salimos la semana pasada, gloria a Dios, llevaba 2 años y medio de estar todo el tiempo con mi familia en servicio. ¿Para qué? Para Dios, para ustedes. ¿Qué es lo que demanda Dios? Hermano, cuando tú amas a Dios, tú buscas cómo servirle. En cualquier lugar donde tú estás, tú vas a servir a Dios. Si tú estás trabajando, tú vas a servirle en el trabajo, vas a evangelizar. Si tú vienes a la casa de Dios, no todo el tiempo te vas a quedar ahí sentado. No todo el tiempo te vas a quedar ahí viendo la cara del otro hermano. No, tú tienes que buscar la manera de servir. ¿Por qué? Porque es a Dios que tú lo estás sirviendo. A mí me apasiona ver a esa gente, o me emociona, o no sé. Empiezo a ver gente que de repente viene y usted lo ve, que cómo levantan su mano, cómo se meten en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben de que ellos aman a Dios y que hay una demanda en el corazón de ellos por el servicio, Señor, al Señor. Por eso me alegro cuando hay gente que agarra la escoba, que agarra la aspiradora, que agarra el papel para lavar los baños, que agarra todo eso. ¿Por qué? Porque ellos aman a Dios y saben que hay una demanda en el corazón. Por eso, escúcheme bien, usted tiene que plantarse en un lugar, usted tiene que servir en un lugar, porque hay una demanda puesta por Dios. Usted no puede andar de arriba para abajo viendo qué es lo que va a hacer. No, plántese y empiece a servir, porque eso le va a dar fruto, y fruto en abundancia. Escuche, lo último, póngase de pie porque si no, no termino y hago vigilia. Mientras hoy hablaba con una persona, cuando hablamos de fruto y hablamos de servicio, mucha gente dice, ¿cuál es la iglesia que debemos buscar? Cuando la iglesia tiene paternidad, tiene servicio, tiene eso, tiene una voz de padre, de paternidad, es una iglesia donde la gente se refugia. Yo le voy a decir algo para terminar, que esto me lo dijo un pastor hoy. La iglesia que usted tiene que buscar no es la iglesia que le demanden o que le pidan un poquito. No es la iglesia que le digan, si usted quiere venga, si usted quiere diezme, si usted quiere sirva. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No es la iglesia que te pide el poquito. No es la iglesia que te pide la mitad. No es la iglesia que te pide 3/4. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él se dio todo. El cielo, escúcheme bien hoy, el cielo dio todo por ti. Y no es posible que nosotros como iglesia estemos diciéndole, usted venga cuando pueda o dé lo que pueda. Usted tiene que darse 100% a la obra de Dios. Usted, si está buscando un lugar, escúcheme bien, porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a ir allá porque allá no piden el diezmo. No, yo voy a ir allá porque allá, oiga bien, una familia que estaba con nosotros, ¿sabe lo que dijo? Es que hay muchos jóvenes, yo siento que yo no puedo dar medio. Hermano, si escúcheme bien esto que me toca el corazón y hasta siento profundamente en mi alma esto. Si el Padre de gloria, si Dios el Eterno entregó todo lo que tenía en el cielo para que tú y yo estuviéramos hoy acá, ¿cómo tú vas a entregar solamente un pedazo de tu vida? Si Dios entregó su Hijo, que era todo, yo le aseguro que ninguno de ustedes entregaría a su hijo.
por un borracho o por alguien. No lo entregaría porque yo cuando veo a mi niña, Dios mío, Dios, si alguien me la toca,